Y esta vez estoy aprendiendo de una manera en la escuela. Estoy aprendiendo, no es tarea. Y estoy aprendiendo con ciertos profesores el empeño que le ponen a las cosas de Dios. Eso es una universidad cristiana. Y estoy aprendiendo el énfasis que ellos ponen en las misiones y en alcanzar la gente que no conoce de Dios. Y me pongo a pensar en todas las historias que cuentan. Tengo un profesor de Antiguo Testamento que él cuenta que él va constantemente al Medio Oriente. Nunca dice dónde, lo dice después, pero nunca dice a dónde va a ir por seguridad. Y él un día, me acuerdo, trajo un libro en una predica. Trajo un libro, se llama el libro de los mártires. Y dice, miren, esta es la versión actual. Ahora, ¿lo actualizado es bueno? Pregunto, ¿lo actualizado es bueno? Pues depende, ¿verdad? Si es tecnología, claro que sí. Pero el libro estaba actualizado porque incluía muchas más muertes de misioneros y de cristianos, hermanos nuestros. Entonces, ahí es algo de tristeza, pero es algo que también da gozo, porque lo hicieron sirviendo a Dios. Y este profesor le mete mucho empeño en dejar eso. Y siempre se me queda en la mente ese libro que trajo y cómo lo comunicó. Es el nuevo libro, el actualizado, se los recomiendo, dice. Y estaba incluyendo las muertes de misioneros en China, esta versión. Entonces, es un privilegio, hermanos, predicar. Pararme aquí donde yo no sufro nada de peligro. Quizás tomatazos del Rollis aquí, la hermana Marta, mis abuelitos, pero no pasa de eso, hermanos. Entonces, por eso es un honor siempre compartir, porque a veces, no a veces, pero en otras partes nuestros hermanos no tienen esta facilidad. Amén. Hermanos, Filipenses 2, versículos del 1 al 11. Amén. Leamos. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que también estuvo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló, y a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por este amor, gracias por todo lo que tú nos das, Padre, por esta palabra que está completa, Padre. Gracias por siempre proveer, siempre cuidarnos, siempre ser fiel. Te damos gracias por esto, te entregamos este servicio en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este pasaje habla mucho acerca de lo que tenemos que hacer como iglesia, porque el Nuevo Testamento habla a las iglesias, hablaba a cristianos, ya sea a Timoteo o aquí a los filipenses, a esta iglesia. Y antes de meterme a lo de la iglesia, me gustaría hacer un paréntesis y hablar del mundo y cómo está de cabeza el mundo y cómo realmente no cuadra con lo que nosotros somos. Vivimos en un mundo donde ahora es legal, Nueva York, tener un aborto en la última fase de un embarazo. Los doctores dicen que se puede hacer, que éticamente, moralmente dicen, no hay ningún problema. Yo tengo una amiga que después de 4 embarazos fallidos, por fin tuvo a su niño y fue prematuro. Entonces, eso a mí me da mucho gozo por ella,
Pero están permitiendo asesinar a niños hasta la última fase, hasta los 9 meses. Y este niño nació a los 6 meses, creo. 6 meses, 7 meses. Estaba chiquito. Entonces, dicen que no hay problema. Alberto Giubilini, un profesor de Oxford, de la Universidad de Oxford en Inglaterra, dice que moralmente no hay problema si ese bebé hubiera sido abortado de todos modos. Por ejemplo, si el bebé nace con un defecto y se lo pueden detectar, ahí existe el por qué hacer el aborto, según ellos. Ahora dice, bueno, en dado caso que no se haya dado el aborto, esta persona es más radical, dice, bueno, si se hubiera hecho pero no se hizo y ya nació, también le pueden quitar la vida. Es lo mismo. Entonces están asesinando y es un infanticidio, eso es lo que están haciendo. Y estas propuestas locas que realmente no cuadran con lo que nosotros somos. Está de cabeza todo esto. Richard Dawkins, un profesor, un científico, biólogo evolucionista de la evolución, dice que moralmente, hablando de este mismo tema de asesinar a infantes, moralmente no hay ninguna posición si es que le va a prevenir una vida de dolor. Así se justifican, toman los casos más severos para hacer la regla para que se haga con todos. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Y me pongo a pensar en eso y le digo, wow, eso está de cabeza, está de locos eso, no lo entiendo. Bueno, esa es una. Otra, la comunidad transgénero. Eso realmente no le hallo, no le encuentro. Y ahora está esta persona, Bruce Jenner, ¿verdad? Se hizo mujer. Es hombre, se hizo mujer. Y ahorita está saliendo él con otro hombre que se hizo mujer. Entonces los dos son hombres y se declaran mujeres y dicen que son lesbianas. Pero no, ¿verdad? Son dos hombres. Entonces yo veo eso y digo, wow, no, está de loco, está de cabeza esto. Homosexual, pero no son lesbianas porque no son mujeres. Entonces veo eso y le digo, wow, ¿en dónde estamos? No debe sorprendernos, pero sí debe de afectarnos de cierta manera, decir, wow, qué feo está allá. Pero ¿para qué irnos tan lejos, hermanos? Vayamos a la iglesia. Vayamos a la Biblia, donde todo esto que están haciendo es por ser torpes. La humanidad es torpe. La humanidad es torpe. El pensamiento humano es torpe sin Dios. Vemos que en el Sinaí nomás se tardó poquito Dios con Moisés. ¿Y qué empezaron a hacer los hebreos? Empezaron a adorar algo. ¿Qué hizo Saúl? Sabiendo, conociendo a Dios a un nivel casi íntimo. Fue con una bruja que trataba de reconectar esa conexión que ya se había perdido. ¿Qué hizo Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento? ¿Sí? Quisieron hacer más santos y al final de cuentas perdieron su vida por querer aparentar algo. Entonces todo esto no debe sorprendernos, es una torpeza y debe de realmente ponernos cosas en perspectivas, que las cosas allá afuera están de cabeza y nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia. Amén, hermanos. Amén. Ahora, hablo de eso, de que las cosas están de cabeza, porque también el mundo mira a la iglesia y debe de pensar, bueno, la iglesia está de cabeza, la iglesia está rara, la iglesia no la entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no hacen esto? Entonces, en el día de hoy, hermanos, meditemos en el título de este mensaje, una humillación que Jesús nos modeló, porque eso está de cabeza, eso no lo entiende la gente, eso no lo entiende mucha gente. Esto lo he dicho yo aquí, que el mundo no puede voltear a ver a la iglesia y dice, wow, ¿cómo es que Connor, cómo es que Rollis, cómo es que mis abuelitos se lleven bien o tengan esta comunión, ese mismo espíritu? No tiene sentido porque no se conocen, no hablan el mismo idioma, no son del mismo lugar, pero tienen algo en común. Es Cristo Jesús. Y eso es lo que importa. Entonces, eso el mundo lo ve y dice, eso no lo entiendo, eso está de cabeza. Bueno, hermanos, veamos que todo esto fue gracias a que hubo una humillación, el cual Jesús nos modeló. Meditemos en ese título, hermanos. Al desarrollar los puntos, piensen en esa humillación que Jesús nos modeló. Hermanos, en el versículo 1 vemos que dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún efecto
y compasión. Entonces todo esto, mi primer punto es en base a pregunta y la vamos a contestar, la voy a desarrollar. Es ¿por qué debemos hallar o tener estímulo, consuelo, comunión con el Espíritu y compasión? ¿Por qué tenemos que tener esto como cristianos, hermanos? Bueno, versículo 1 está incompleto. Ahora, para explicar esto tenemos que remontarnos casi a 1500 cuando se agregaron los versículos y los capítulos a la Biblia. Antes no había esto. Entonces, para entender la palabra por tanto, tenemos que irnos un capítulo antes, empezando en el versículo 27. En el versículo 27 de Primera de Filipenses capítulo 1 dice: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en el mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y ahora oís que está en mí. Aquí Pablo está diciendo esta última parte porque estaba encarcelado, estaba en la cárcel. Ahora tenemos que remontarnos un poquito más y ver por qué les habla de esta manera a los filipenses. Y el origen de esta iglesia, la raíz de esta iglesia, está en Hechos 16, si no me equivoco, cuando los encarcelan a Pablo y a Silas, y empieza a temblar, y el guardia dice: se me van a pelar, y dice: ¿qué voy a hacer? Y le dice Pablo: no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Y eso estaba de cabeza. ¿Por qué? Porque cualquier otro se pela, pero él no. Y eso impresionó tanto al guardia que le dice: wow, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo Pablo? Tienes que creer que Cristo Jesús es Señor y tú y tu familia serán salvos. Y según la historia y comentarios, de aquí sale esta iglesia en Filipenses, de ese guardia. Entonces sí tiene esta conexión Pablo con ellos. Perdón. Sí tiene esta conexión con esta iglesia. Pero el punto es ¿por qué? ¿Por qué tenemos que tener ese estímulo? Bueno, ya que vimos que no empieza en el versículo 1 del capítulo 2 y que hay un poco más de contexto para entender que está comparando su vida, su sufrimiento y ahora el encarcelamiento. Y no solo eso, pero también les da a entender de que Dios les concedió por su amor que le creyeran, que le conocieran y que también sufrieran por Él. Eso es importante porque de aquí parte esta idea de que podemos y tenemos y debemos de sufrir por Cristo. Ahora voy a hacer un paréntesis aquí rápidamente para encajar este punto con el pueblo de Dios, Israel. Esta promesa empezó con Abraham. En el capítulo 15 le dice a Jesús, Dios a Abraham le dice: te voy a dar una nación, y esta nación va a ser esclava 400 años en una tierra, pero los voy a sacar de ahí y voy a castigar esa tierra. Y también le dice: y cuando salgan van a salir ricos, van a salir con riquezas. Y todo esto vino a pasar en Éxodo, pero la profecía estaba ahí. Había 400 años de sufrimiento. Ahora, ¿por qué permitió eso Dios? En su lógica, ¿por qué permitió que eso pasara? Bueno, porque Dios en su lógica no piensa igual que nosotros. Él hace cosas a su manera. Entonces vemos en Génesis que hubo una escasez de comida, ¿verdad? Y fue José a Egipto. Estaba José en Egipto y su familia fue a José, no conociendo que era José, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Bueno, sus vidas fueron salvas. Y al ver que José había servido tan bien a Faraón, Faraón le dijo: tráete a tu familia y habita en mi tierra. Toda tu familia. Y habitaron. Ahora, el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento es una obra de cómo Dios cuidó el linaje que se consumó en Cristo Jesús. Entonces no hay mayor y no hay mejor manera que conservar la raíz, esa semilla que es Jesús, más que teniendo a todo un pueblo reunido en un lugar. Estaba en Egipto, donde había mucha agua, donde había muchos recursos, donde había comida.
Y crecían y crecían y crecían. ¿Y qué pasó? Crecieron y los hicieron esclavos porque crecieron tanto. Y también dicen en Éxodo que crecieron tanto que dijeron los egipcios, wow, vamos a darle más duro. ¿Y qué pasaba? Se multiplicaban más. Y esa fue una manera de que controló Dios cómo iba a crecer su pueblo, en un lugar donde no se iban a mezclar. Quizás había mezclas, pero no se iban a mezclar tanto con los amorritas o todos estos hitas, ¿verdad? Y cuidó su descendencia, cuidó su linaje, cuidó la semilla, esa promesa que había dado desde el Génesis. Bueno, si eso hizo Dios, ¿verdad?, con su pueblo, ¿qué no va a hacer con nosotros? Entonces, aquí en el versículo 27, 29, dice que vamos a sufrir por conocerle. Pero no nos enfoquemos en el sufrir, enfoquémonos en que Dios siempre tiene control, de que Dios ya nos está diciendo, va a sufrir. No es una sorpresa de que, wow, ¿qué pasó? ¿Voy a sufrir por Dios? No habían dicho esto, qué injusto. No es una sorpresa. Aquí nos dice que vamos a sufrir. Entonces, así como le dijo a Abraham en Génesis 15, van a ser esclavos, pero los voy a liberar después de 400 años a toda una nación y saldrán con riquezas. Así también nos dice nosotros, son redimidos, estoy con ustedes, pero van a sufrir. ¿Y la promesa cuál es, hermanos, para nosotros? La salvación, la vida eterna, hermanos. Entonces, ¿por qué tenemos que tener este estímulo? Porque tenemos a un Dios que sigue trabajando de la misma manera con su gente, con su pueblo, cuidándolos en circunstancias que quizás no son las ideales, ¿verdad? Que no son convenientes, que quizás suframos, ya sea con nuestra familia, con nuestros empleos. Pero Dios siempre va a estar ahí. Entonces, ¿por qué tenemos que tener esta confianza? Porque Dios siempre está en control, siempre está en control. Todo eso estaba fríamente calculado de parte de Dios, hermanos. La esclavitud, el dolor, todo estaba fríamente calculado. Ahora, eso lo acabo de leer Éxodo porque hice un proyecto en eso, y eso que dicen en Génesis 15 que van a salir con riquezas, cuando viene el ángel de la muerte y mata a todo primogénito, dice que los hebreos hallaron favor con los egipcios. Y es algo que a mí no me cuadra. ¿Cómo es que después de haber perdido a sus primogénitos les iban a dar todo? Pero después me pongo a pensar, wow, pues había dicho ya en Génesis 15 que iban a salir con riquezas. Y todo eso me lleva a exaltar más este concepto, esta idea de que Dios siempre va a cuidar de nosotros. Y eso es lo que aquí Pablo dice. Por tanto, si hay algún estímulo, el cual sí lo hay en Cristo, si hay algún consuelo de amor, el cual sí lo tenemos, si hay algo en el Espíritu, que sí, consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, que sí lo tenemos, y si hay algún afecto y compasión, versículo dice, haced mi gozo completo. Punto número 2, hermanos, será, ¿por qué Pablo se interesa tanto en los filipenses? Ahora ya vimos el origen de los filipenses, de que nace de este guardia, ¿verdad? Pero ¿por qué tanto énfasis de Pablo? ¿Por qué tanto interés con los filipenses? ¿Por qué se enfatiza esto con ellos? Bueno, porque Dios lo estaba usando grandemente a Pablo. Pablo no fue de los 12, ni siquiera fue el que suplió a Judas. Él vino después. Pero Pablo, muchas cosas de las que dice eran directamente cosas que decía Jesús, cosas que vemos en Juan. Hermanos, les voy a pedir que vayamos a Juan capítulo 13. Versículo 31 al 35. Amén. Juan 13, 31 al 35. El subtema dice el nuevo mandato. Y dice Jesús, entonces cuando salió Jesús, o dice la palabra, cuando salió Jesús ahora, y dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y le glorificará enseguida.
hijitos, estaré con vosotros un poco más, un poco más. No me buscaréis. Y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros, a donde voy yo, vosotros no podéis ir. Un mandato nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Hermanos, aquí hacemos, ¿qué? ¿Hacemos cristianos o hacemos discípulos? Entonces esto, hermanos, es grande para nosotros como iglesia, porque eso es algo que creemos, nuestra visión, nuestra misión en el discipulado. Pero aquí esto que está diciendo Jesús, ámense, y así sabrán que son mis discípulos, la aplicación la vemos en Filipenses. ¿Cómo se mira esto que nos está diciendo Jesús? Bueno, se mira como se ve en Filipenses. Regresemos a Filipenses, hermanos. Y empezando en el versículo 2 dice: haced completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Hermanos, la aplicación aquí la vemos. ¿Cómo se mira este mandato que dice Jesús? Ámense. Se mira aquí como lo estamos leyendo en Filipenses. Y es por eso que digo que aunque Pablo no caminó con Jesús, no aprendió directamente de él, todo lo que estaba enseñando Pablo cuadra perfectamente como una pieza en un rompecabezas con lo que decía Jesús. Con lo que decía Jesús. Este nuevo mandato lo vemos en aplicación aquí, hermanos. Ahora, esto me sirve. Yo a veces ocupo varios ejemplos. Yo hago preguntas. ¿Cómo se ve esto? Esto me sirve a mí porque amar. Y así conocerán que son mis discípulos. Pues sí, entiendo las palabras, pero ¿cómo se mira? Bueno, la vemos aquí. Esto me sirvió a mí a ver y a comparar dónde yo tengo que mejorar. Yo estoy aquí enfrente y yo no hago esto a la perfección. Ahora, no es una excusa, pero es un mandato que nos dejó Jesús para que hagamos. Es un mandato que dejó a sus discípulos y ninguno de sus discípulos lo estaba llevando a la perfección. Dio ese mandato porque se ocupaba a hacer. Nadie lo estaba haciendo y si lo hacía, lo tenían que hacer todos. Entonces no me siento mal porque también los discípulos que caminaron con Jesús lo ocupaban. Pero aquí tenemos la aplicación de cómo se debe de ver, hermanos. Y la pregunta es, ¿por qué el énfasis? ¿Por qué el énfasis de Pablo? Bueno, el énfasis de Pablo viene en la palabra el gozo. Aquí dice en el versículo 2, haced completo mi gozo. Y estas son palabras de Pablo al ver que es la congregación a la cual está exhortando. Lo está exhortando a un amor, a una fraternidad, a una comunión. Y al hacer todo esto va a causar gozo en Pablo. Eso también lo vemos en Juan, hermanos. Ahora, vayamos otra vez a Juan. Vayamos a Juan 15. Juan 15, hermanos. Lo que dice Pablo, que vemos aquí en Juan, pero lo que dice Pablo no solo es una aplicación, pero son instrucciones. Dice qué hacer y cómo hacerle y qué no hacer, ¿verdad? Dice no lo hagan por vanagloria, pero háganlo en un mismo espíritu. Está dando instrucciones. Entonces aquí, hermanos, empezando desde el versículo 1, vamos a ver cómo también cuadra esto que dice Pablo, y mi gozo será completo. Versículo 1 dice, yo soy la vid. Esto es Jesús hablando. La vid verdadera. Y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Dios quiere que demos fruto. Y este fruto se da con la fraternidad, con el amor, poniendo a los demás enfrente de nosotros, con esta aplicación que vemos en Filipenses. Versículo 3, vosotros ya estáis limpios por la palabra que
que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Instrucciones: permanezcan en mí como yo permanecí en ustedes y como yo permanezco en el Padre. Esas son instrucciones, hermanos. Versículo 6. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. No solo, aquí otra manera de esta aplicación, no solo amándose los unos a los otros es claro de que van a ser sus discípulos, pero ¿cómo es que uno va a amar al uno y al otro si primeramente no está permaneciendo en Jesús? Para amar a los hermanos tenemos que permanecer en Jesús. Es imposible, hermanos, que el Rollis se va al Cruz Azul. Yo no lo voy al Cruz Azul. Es imposible que yo me lleve con el Rollis. Imposible. Y más porque sé que para que queden campeones falta mucho. Oh, el hermano Natanael también le va al Cruz Azul. Es imposible que nos llevemos bien hablando de fútbol. Pero poniendo a Cristo Jesús y permaneciendo en Él, eso pasa a ser secundario. Tercero, quinto, no pasa a ser irrelevante, hermanos. Sigamos. Versículos 8. Y en eso es glorificado mi Padre, que deis mucho fruto, así podréis que sois mis discípulos. 9. Como el Padre me ha amado, amado, la idea de amor, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en Cristo Jesús y Él en nosotros se trata de amor que se lleva y se demuestra al prójimo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Entonces Pablo aquí cuando dice para que mi gozo sea completo, es porque él realmente entiende eso y dice para que todos ustedes me amen a mí como yo los amo a ustedes, tienen que permanecer en Dios. Y si permanecen en Dios, entonces pongan a su hermano enfrente. No hagan cosas por vanagloria, trátenlos bien. Y aquí llega la aplicación de que aquí se ve este gozo, este mismo gozo que habla Pablo. 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Paremos ahí en el versículo 3, hermanos. Este amor que estamos viendo aquí en Juan 15, en la vid, en esta instrucción, es un poco más de detalle de lo que está hablando Pablo. Pablo no está hablando tanto de la vid o está refiriendo tanto a Jesús en esta manera, pero el principio de permanecer, de que si se respetan los unos a los otros, es de que son discípulos y de que todo eso está en la raíz de amor. Esto es aquí la aplicación de lo que vemos en Filipenses, hermanos. Ahora, volvamos a Filipenses, hermanos. ¿Qué tiré? Ay. Filipenses dice: haced completo mi gozo, siendo en el mismo sentir. Pero eso todavía no explica por qué se esmeraba tanto Pablo, por qué era tan importante que se amaran para Pablo. Y esto lo vemos, hermanos. Este sentir, este celo por el Señor que sentía Pablo, lo vemos en Efesios. Vayamos a Efesios, hermanos. Efesios capítulo 5, versículo 27. Efesios 5, 27. Su tema de este dice: Cristo y la iglesia, un modelo para el hogar. Está hablando del matrimonio, de las parejas, mi esposo y esposa, los maridos. Pero el versículo 27 de Pablo aquí a los Éfesos dice: a fin de presentar
presentársela, hablando de la iglesia, haciendo la comparación de un matrimonio, ahora la iglesia con Cristo Jesús, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Esta era la labor de Pablo. Esto es lo que él quería presentar a la iglesia que estaba pastoreando, o a la que estaba involucrada, o a la que iba a asistir. Él quería presentar a cualquier iglesia a la cual estaba predicando como una virgen, sin mancha, inmaculada. Y entonces aquí cuando dice Pablo, completen, hagan esto y así mi gozo va a ser completo, es realmente porque Pablo tenía este corazón de un pastor que realmente se preocupaba por la iglesia, por los filipenses, por todos, por los Éfesos, por los colosenses, por los tesalonicenses, por instrucciones a Timoteo para que fuera pastor, líder, Tito. Y Tito era un caso especial porque tenía que perdonar a un esclavo que le había robado dinero. El contexto, a Onésimo le había robado dinero y había huido a Pablo. Entonces todo esto es porque realmente Pablo se esmeraba y Dios lo utilizó a este hombre por el corazón que tenía, por este corazón de que él realmente sentía, aunque los filipenses eran muy bondadosos, estaban en la cárcel. Y de muy poco iba a disfrutar los regalos o lo económico que le iban a brindar. ¿Por qué? Porque estaba en la cárcel. Fuera muy diferente si estuviera por la playa y que le mandaran una ofrendita a los filipenses, ¿verdad? Pero no, él estaba encarcelado. Entonces, él estaba agradecido por eso, hermanos. Amén. Y es por eso que Pablo tenía ese énfasis con la iglesia. Ahora, punto número 3. Vamos a empezar a ver aquí el ejemplo de Jesús. Y el tema otra vez, esta humillación que Jesús nos modeló. Y esto lo vemos en el versículo 5 al 8 de Filipenses 2. Y dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí empezamos a ver, hermanos, esto de que está de cabeza. ¿Por qué hizo eso un Dios? ¿Por qué hizo Dios, el creador de todo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Eso no lo entiendo yo. Tenía que hacerlo, pero no a nadie le podía convencer, motivar o comprar. Pero él tenía que hacerlo porque él es el único que nos podía redimir, ya que habíamos salido del Edén. Aquí empieza el ejemplo de Jesús, cómo él lo hizo. Ahora viene encajando todo esto: permanezcan en mí, así como yo permanezco en el Padre. Y la aplicación es Éfesos: pongan al hermano enfrente de ustedes, no lo hagan por vanagloria, hágalo de un mismo espíritu, de un mismo propósito. Aquí está la aplicación. Pero todo esto vemos que Jesús nos mostró, nos dijo cómo hacerlo, nos mostró. Ahora, no quiero decir que sea fácil, porque no lo es, porque aquí nadie, ni el pastor, nuestro pastor Sandro, lo llega a cumplir, porque es humano. Todos aquí somos humanos. Nadie puede cumplir esto, pero tenemos un ejemplo, y ese ejemplo es Cristo Jesús. Y aquí el ejemplo que tenemos que ver, y algo que tenemos que considerar y hacer propio, es la actitud de Jesús. Aquí verán, los han promovido en el trabajo y de repente suben a posición y están encargados de otra gente. ¿No? ¿Nadie? ¿Yo soy el único? Bueno, hablaré de mi experiencia. Yo antes trabajaba en un centro. Cuidamos de adultos con disabilidades intelectuales, y me puso mi encargado a hacer, no la limpieza, pero a poner a otros a hacer la limpieza. ¿A quién le gusta limpiar? Pues menos a los que estaban allá. Mucho menos. Entonces, yo lo quería hacer de una manera buena, pero no pasaba siempre este muchacho, se llamaba César, no Blanco. Como Blanco, pero no Blanco. Que no lo hacía.
Y yo me quería dar a entender de tantas maneras. Bueno, mira, es que aquí, o a veces lo hacía a medias para que me viera y él lo terminara, pero no lo hacía. Entonces, cuando venían familias a ver el centro, a ver si querían dejar ahí a sus hijos, no faltaba el vaso de soda, o el soda se cayó y no limpiaron. ¿Y con quién iban? Pues conmigo. Entonces le empecé a cargar un poquito más la mano, y se me subió a mí los humos. ¿Por qué? Porque tenía eso. Entonces dije, sabía que tenía necesidad del trabajo. Entonces yo le dije, oye, sabes que te puedo hacer un write-up, ¿verdad? Sabes que yo puedo reportarte si no lo haces. Y adivinen qué, ¿creen que lo hizo? No lo hizo. Y me enojaba más. Y se me subió más y me enojaba más, al punto de que yo empecé a hacer cosas para que las hiciera. Lo ponía, lo exhibía en y no estoy orgulloso de esto, lo exhibía en las juntas. O es que esta persona no lo hace, no, es que él hace esto, o es que él hace esto. Y después de tiempo, y digo mucho después, leyendo la escritura, veo cómo tenemos que actuar, y digo, yo no actúo así, ni en lo mínimo, porque no importa qué tan mal se portó él, yo me porté mucho peor con Jesús, y me sigo portando mucho peor, y lo sigo ofendiendo, y por mis pecados fue crucificado. Y digo, wow, este ejemplo aquí lo tenemos en Jesús. Por eso digo que aunque no se lleva a la perfección, y no como excusa, porque Primera de Juan nos dice que todos somos pecadores, y si decimos que no lo somos, somos unos no mentirosos, ¿verdad? Entonces, no como justificación, pero como gracia y como misericordia de que Dios no nos pone cosas que no podemos hacer. Nos puso el modelo y Él lo hizo, y nos dicen, así quiero que lo hagan, así quiero que lo hagan, por esto quiero que lo hagan. Les explica con palitos, ¿verdad? Así como, ¿cuántas veces? Suena bien repetitivo. Así como yo permanezco en el Padre, permanezcan en mí, porque yo permanecí en su amor, y así su amor permanece en mí. Yo permanezco en ustedes y ustedes permanecen en mí. Y los pámpanos no, si no permanecen en la vid, se van a morir. Y entonces permanezcan en mí, porque ustedes son los pámpanos. Y si los pámpanos se secan, los van a tirar. Entonces ustedes que permanezcan en mí como pámpanos. Tan repetitivo, pero con palitos nos está explicando de que para que nosotros lleguemos no solo a seguir este ejemplo de Jesús, pero para que pongamos al hermano que estás... el matrimonio no cuenta, el hermano acá. Voltea para acá, Rolis. Y usted también, hermano, voltea para allá. Para que ponga a ese hermano enfrente de usted, y las prioridades del hermano enfrente de ustedes. Solo si aprendemos de Jesús, hermanos. Solo si aprendemos de Jesús. Entonces aquí empieza el ejemplo de Jesús. Aquí empieza el ejemplo de cómo hacerle. Entonces, por último, hermanos, vemos del versículo 8 en adelante, 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, este es nuestro Dios, este es nuestro Redentor. Y el día de hoy, hermanos, suele suceder que cuando no viene el titular, ¿verdad? Cuando el pastor no viene y entra a la banca, baja la audiencia. Pero ahorita los ratings están casi normales. Entonces, hermanos, vayámonos con esto el día de hoy, hermanos, que aunque no es nuevo que escuchen esto, porque aquí hay cristianos de años, vayámonos con esto de que por algo está aquí en la Biblia. No es porque ya somos cristianos de 1 año, de 2, de 3, de 4, servimos, me paro aquí y enseño, ya lo haga, o ya lo hacen, o ya lo hace el pastor, o ya lo hace X persona que lleva en el ministerio años. Está en la Biblia y no se borra, bueno, a menos que lo arranquemos, pero no se borra, porque nos sirve, porque somos torpes, hermanos. Y nosotros, si actuamos en nuestra torpez, está de cabeza. Y si actuamos en nuestra torpeza y vemos la Biblia está de cabeza. Y no debe de ser así, debe ser al revés, hermanos. Entonces, el día de hoy, hermanos, quédense con eso. Quédense con ese título de la humillación que Cristo nos modeló. Nos puso el ejemplo de cómo hacerlo, hermanos. Vayamos a Hebreos, hermanos, rápidamente para terminar. Hebreos
Va a ser en el capítulo 1 de Hebreos. Su tema dice: Dios habla por el Hijo, su palabra final al hombre. Y dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, Cristo Jesús, amén, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Hermanos, este nombre es el nombre de Cristo Jesús, y fue heredado, esta idea de una herencia, hermanos, esta idea de una herencia, ¿verdad? Y primero de Pedro nos dice que nosotros tenemos esta herencia en el cielo, que está guardada en el cielo y va a ser inmaculada. Son tres cosas, permítanme, estoy fallando. Dice, 1 de Pedro, capítulo 1, ahí dice lo que nuestra herencia es, que está reservada, que no se marchitará, es inmaculada y incorruptible. Y esta herencia que Cristo tiene y está a la diestra del Padre es la que nos ofrece. Hermanos, vayámonos con esto, de que nada de lo que hagamos, aún siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, va a superar lo que hizo Cristo Jesús. Que sigamos el ejemplo, hermanos, sigamos lo mejor que podamos, pero acaba haciendo obras, hermanos. Y recordemos que es por gracia, recordemos que Dios nos dio este ejemplo porque somos torpes. Si no se lo quieren atribuir, entonces yo soy torpe, hermanos, yo soy torpe. Y a mí, yo ocupo que me hablen con palitos, y por eso está la Biblia para nosotros, hermanos. Entonces el día de hoy, hermanos, les comparto esto, atesorenlo o no. Oremos. Señor Padre Celestial, te doy gracias por este día, Padre, que tú nos dejas aquí reunirnos, aprender tu palabra, Padre. Gracias por tu palabra, Padre, por que es perfecta, porque es siempre relevante y nos sigue hablando día tras día, año tras año, Padre. Tu palabra no cambia, así como tú no cambias, Padre. Gracias por tu amor, tu fidelidad, Padre. Te pido que nos bendigas, despídenos de este lugar, pero no de tu presencia, Padre. Y todo esto lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.